Sí, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que se me brinda. En esta ocasión les estaré conversando un poco acerca de lo que es un tema de interés y de desarrollo en nuestro país. Es la etnomicología en Panamá. Podemos empezar, ¿verdad? Mencionando que lo que es la micología es la ciencia o la rama de las ciencias biológicas que se encarga del estudio de los hongos, desde lo que son los hongos macroscópicos, los hongos microscópicos, los diferentes tipos de micología. Hablamos de micología clínica, a toda aquella que tiene que ver con los asuntos de la salud. Hablamos de la penicilina, del penicillium, el primer antibiótico que se creó. Y también ha sido una serie de hongos que están en todo el mundo, que están en todas partes y que en muchas culturas han ido utilizando para diversos usos dentro de sus tradiciones, dentro de sus costumbres. Por ejemplo, ¿se han estudiado hongos en Panamá? La respuesta es sí. Se han realizado importantes estudios en hongos en diversos grupos, desde los realizados por distintos científicos, tanto nacionales como internacionales, desde la época, como lo dijo el doctor Abel, incluso antes de la construcción del canal ya habían naturalistas. En el caso de los hongos no escapan a esta realidad. También se realizaban estudios, levantamientos en aquel entonces de flora, incluidos en el reino vegetal, donde se hacían las primeras descripciones de estas especies que existían en el istmo de Panamá. Y de ahí otra serie de autores, Carranza, Gilbert, Obrevo, Desjardins, Piepenbring, ¿verdad? Mata, Cedeño, Vera, entre otros. Incluso actualmente se siguen desarrollando este tipo de estudios. Sin embargo, estos son estudios básicamente desde el punto de vista ecológico, el aspecto de cómo se integran los mismos en el ecosistema. Pero existe otra parte de la micología que es sumamente importante, sobre todo para lo que es el acervo cultural de nuestros pueblos. Hablamos de lo que es la etnomicología, que es esa interacción que está entre los hongos y el ser humano. Y en nuestro país no está tan documentada como en otros países en poblaciones que tienen pues mucho más tiempo de interactuar con estos organismos. En micología, según la misma definición dada por Juan Soto en el 2015, estudia las relaciones entre los grupos humanos y los hongos. Es decir, busca cómo nosotros, como personas, como organismos, nos relacionamos en la vida misma y cómo estas especies pueden brindar algunos atributos a nuestra calidad de vida, cómo funciona su ecología, sus aspectos tradicionales y cómo estén involucrados sobre todo en nuestra vida y en la cosmovisión que tengamos de la misma. Entonces así podemos ver que existen una serie de elementos importantes hablando de lo que es Mesoamérica o Centroamérica. En este mapa podemos observar la flecha roja en descenso. Esto lo que quiero dar a conocer con esto es indicar básicamente el nivel del conocimiento que existe a nivel de los usos y tradiciones con los hongos en nuestra población. México y Guatemala contienen mayor conocimiento etnomicológico que el resto de Centroamérica y que Panamá. Podríamos decirle que son poblaciones micófagas, es decir, consumen o comen hongos o utilizan hongos en diversos rituales, tradiciones, ceremonias, medicinas, a diferencia del resto de las poblaciones centroamericanas. Sin embargo, no se está diciendo que el conocimiento es nulo, sino que quizás ese conocimiento no ha sido explorado, no ha salido a flote en cuanto a las poblaciones nuestras. Es importante también ver cómo se relaciona lo que es la biodiversidad y las cadenas, ejemplo, vegetativas, con el conocimiento cultural de los hongos y con la aparición de los mismos. México, Guatemala todavía mantiene esta línea de Quercus que viene desde Canadá bajando por Norteamérica hasta Estados Unidos. México y Guatemala todavía es muy fuerte la presencia de Quercus, Nothofagus, algunos pinos y cipreses, y es este tipo de vegetación que propicia la aparición de algunos hongos ectomicorríceos. Sin embargo, a medida que la latitud, la longitud cambia hacia Centroamérica y Panamá con climas más tropicales, con una geología diferente, se da una especie de disrupción en este tipo de bosques y por lo tanto el número y cantidad de especies de hongo también va variando, lo que también dificulta un poco ese paso generacional del conocimiento de los hongos entre los distintos grupos, sobre todo originarios. Podremos ver entonces a manera de lo que es la comparación, digamos, con nuestro país vecino que es Costa Rica, el que tenemos un poco más cerca, ¿verdad? No se les había preguntado anteriormente tampoco a los pueblos originarios acerca de su conocimiento sobre hongos. Sin embargo, han salido resultados importantes. A manera rápida les puedo mencionar que muchas de las comunidades indígenas de Costa Rica tienen muchas palabras relacionadas con los hongos y también los utilizan. Incluso los que estén ubicados en distintos territorios utilizan distintos tipos de hongo. Incluso hay algunos que los utilizan en común junto con los que están en Panamá.
Tienen aproximadamente 8 grupos o etnias originarias, los Bribris, los Drodras, los Buruca, los Maleku, Chorotegas, entre otros, y todos tienen parte de conocimiento micológico. Incluso tienen artesanías y tienen algunas, como decimos en Panamá, huacas o alfarería relacionada a la utilización de los hongos, hablando ya de ese descenso por Centroamérica en cuanto al conocimiento micológico. ¿Cómo estamos nosotros en Panamá? Inicialmente podríamos mencionarles entonces que Panamá tenemos aproximadamente 7 etnias originarias, conocidos como los Nobe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Gunan, los Bribri y los Chajos Yerdi. Hemos podido recabar del grupo de los Nobe Buglé una palabra que no sé si mi pronunciación sea la correcta, pero la denominan Olo, O-L-O, a la cual le hacen referencia con el nombre de hongo. Sin embargo, la mencionan indistintamente para diferentes tipos de hongo. Y lo que es la fonética es lo que va a hacer la distinción a cuál tipo de hongo se están refiriendo. Entonces, esta parte es interesante ya que se necesita rescatar aún más ese conocimiento. Ellos tradicionalmente consumen aproximadamente 4 especies de hongos que ya pues han podido ser distinguidas unas de otras, las cuales son Pleurotus de Yamur, Coqueina, Sulcipas o Especiosa, o la Tricoloma, también la Auricularia, que le denominan la oreja de ratón, y también el Lactarius índigo, que tiene un color muy característico. Podemos ver en pantalla algunas de las especies que consumen los pueblos originarios: Pleurotus de Yamur, la Auricularia, Lactarius índigo y la Coqueina especiosa y también la Coqueina tricoloma. En este sentido, e interesados en continuar buscando un poco más como línea base, realizamos una encuesta o un sondeo que se aplicó, aprovechando pues la tecnología y también la poca posibilidad de movilizarnos de un área a otra por la actual situación sanitaria. Se realizó a través de formulario de Google, con lo que sabemos que ya existe un sesgo directo en que quizás solamente la población que tenga acceso a esta tecnología nos pudo responder, y que todavía hay mucho conocimiento el cual sí tenemos que ir hasta los mismos lugares para poder indagar y profundizar más y ir robusteciendo el conocimiento etnomicológico que pueda existir en Panamá. Se realizaron una serie de preguntas sencillas con la finalidad de tener preguntas bastante generales también, pero a la vez que nos sirvieran de inicio, por lo menos si sabían a qué grupo étnico pertenecían, si sabían lo que era un hongo, si en la etnia de ellos utilizaban los hongos, para qué tipo de actividad los utilizaban, si conocían las propiedades, de dónde habían obtenido el conocimiento, con qué nombre los conocían, dónde los conseguían, cómo los preparaban y si eran importantes en su cultura. El sondeo fue realizado en varias etnias. Por lo menos logré contar con la colaboración de algunas personas de distintas etnias que me ayudaron a conseguir parte de información, sobre todo entre las personas más mayores. Se les llevó la encuesta a personas de las etnias Guna, Emberá, Wonan, Nobes y también pues parte de la población latinizada de Panamá, que involucra pues a la mayoría de los grupos tribíridos nacionales, entre los que están los afrodescendientes, los latinos. Hubo una serie de respuestas obtenidas de todos, entre las que muchos respondían que sí conocían los hongos, pero que habían obtenido el conocimiento de la escuela secundaria, del colegio. Pocos respondieron que lo habían obtenido de los ancestros, y también acerca del conocimiento respondieron que sabían que se utilizaban, pero que eran las personas mayores, que estaban todavía, digamos, cerca de la montaña, las que tenían parte de ese conocimiento. Entonces, dentro de los usos recopilados, podremos mencionar algunas etnias originarias los consumen asados, cocidos, en caldos y con arroz. No los cultivan, los recolectan directamente del campo o bosques. En el caso de la mayoría de las personas latinizadas, los consumen en pizzas o salsas, que lógicamente no era el objetivo de la encuesta realizada por nosotros, pero que también es un aporte valioso al trabajo. También los usos medicinales, algunas etnias originarias los hacen en infusión y lo beben el líquido para tratar males digestivos. También los utilizan los caciques, los sailas, curanderos, para preparar algunos remedios propios de sus culturas. La población latinizada busca más el uso de los psicodélicos, a veces de Psilocybe cubensis, y también alternativas como Cordyceps militares. Otros también se enfocan más en su uso agrícola. Esta última parte de la población se puede decir que está más influenciada por el conocimiento
científico y no por la parte del conocimiento tradicional y cultural. En el caso de ceremoniales o místicos, pues hubo comunicaciones personales de que muchos los cocinan junto con cacao para beber ese líquido que sirve para ahuyentar, entre comillas lo puse ahí, los brujos. Esto básicamente fue en el área 9, donde hacen este tipo de infusiones, pues ellos tienen ese tipo de creencias. Como conclusiones someras, podemos decir que la etnomicología de Panamá es prácticamente un área de estudio virgen, la cual puede dar grandes aportes a la ciencia y a nuestra propia identidad. Este conocimiento tradicional de los hongos en nuestro país es muy incipiente, requiere de mayor búsqueda del mismo, requiere desplazarse a lugares lejanos, requiere de recabar esa información y darla a conocer. Se necesita contactar con traductores, se necesita contactar con lingüistas. Estos son investigaciones que no le corresponden, digamos, a un micólogo específicamente, le corresponden a distintas ciencias, es multifactorial. Necesitamos personas del área de sociología, personas de traductores y lingüistas de las propias etnias, necesitamos el conocimiento científico de los hongos, necesitamos la parte geográfica. Es un campo en el que se tiene que desarrollar y que se tiene que integrar porque tenemos biodiversidad, tenemos conservación del patrimonio cultural, tenemos conservación del recurso, tenemos conocimiento cultural, tenemos patrimonio. Es decir, nuestra propia esencia está ahí y tenemos que rescatarla. Y hay que hacer alianzas, muchas alianzas estratégicas para poder impulsar los estudios etnomicológicos en Panamá. Esa es mi participación. Espero que les haya despertado el interés referente a todo el potencial de biodiversidad, de hongos que tenemos, de etnias que tenemos y de los usos tradicionales que éstas les pueden estar dando a los niños. Muchísimas gracias.